Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre del comité organizador del Precongreso de Orientación Educativa y Jornadas de Formación y Actualización de Orientadores Educativos y Tutores, les damos la más cordial bienvenida a este cuarto conversatorio cuyo tema es Acompañamiento y Consejería a Distancia, el cual cobra especial relevancia por el contexto de trabajo a distancia que hemos estado realizando en nuestra universidad. El día de hoy contamos con la presencia de dos especialistas que seguramente nos dejarán nuevos saberes para el acompañamiento de los alumnos en las áreas de orientación educativa y tutorías. Gracias por su presencia. A la maestra Yasmín Evelia González Gaxiola y la maestra Laurelena González Mora. A continuación, me permitiré dar lectura a su currículum vitae. La maestra Yasmín Evelia González Gaxiola es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Sonora, maestra en Desarrollo Humano y Facilitación de Grupos por el Centro Humanístico del Ser. Especializada en disfunciones y problemas sexuales y de pareja desde hace 25 años. Certificada por el Consejo de Calificación Profesional en Educación Sexual y Sexología AC. Además, fue coordinadora de orientación educativa en la Universidad de Guadalajara de 1997 al 2006. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Salud Mental en la carrera de Psicología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Psicoterapeuta sexual y de pareja con atención en acompañamiento virtual desde hace un año. Maestra Yasmín, sea bienvenida nuevamente a este conversatorio. Por su parte, la maestra Laurelena González Mora es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, también por la misma casa de estudios. Actualmente tiene un nombramiento de Policía Investigador B en la Fiscalía del Estado. Es encargada de la coordinación de prevención del delito cibernético de la Dirección General de Inteligencia, Política Criminal y Prevención del Delito, en donde realiza labores de análisis e investigación de conductas realizadas a través de Internet y tecnologías de la información y comunicación. Desarrolla documentos y estrategias didácticas para la capacitación y formación de profesionales en el campo para la prevención del delito e imparte políticas informativas en todos los niveles educativos para estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como en empresas. Atiende y orienta a la ciudadanía jalisciense a través de vías de comunicación oficiales, recomendaciones de seguridad como usuarios de tecnologías e Internet, así como orientación a la denuncia ante el Ministerio Público. Gracias nuevamente por su presencia a ambas. En lo que se refiere a la dinámica del conversatorio, cada una de ustedes dispondrá de 20 minutos para hacer su presentación sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Luego de sus intervenciones tendremos 20 minutos adicionales para dar respuesta a las preguntas del público que nos acompaña. Sin más, dejo en el uso de la voz a la maestra Yasmín Evelia González Gaxiola. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Además, me da mucho gusto compartir esto con que, bueno, no la conozco, pero me da muchísimo gusto saber que hay gente especializada en esto y que tiene que ver con la psicología también, Elena, así que me va a encantar escucharte al ratito. Voy a empezar por compartirles de lo que yo voy a ir hablando el día de hoy, ¿sí? Bien. La invitación que me
fue para hablarles sobre el acompañamiento y la consejería a distancia. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Yasmín y tengo 31 años dedicándome a la psicoterapia, pero con 25 dedicándome específicamente al área de la psicoterapia sexual y de pareja. Cuando hablamos de la comunicación, son uno de los elementos básicos, ¿sí? Es decir, es sumamente importante tener una comunicación eficaz con nuestros pacientes, en este caso, pero no tiene nada que ver, independientemente de cuál formato, si el formato es en línea o el formato es presencial, una de las cosas que están sumamente se llaman igual las diferentes formas de comunicación en las redes sociales, claro que influye en la manera en que nosotros abordamos la psicoterapia en línea, ¿sí? Yo quisiera comentarles un poquito cómo inicié. Inicié en esto, yo no soy alguien que nació con la tecnología, un poco como le pase a otras personas, pues, y fue como todas las gentes que ya tenemos varios años en esto, muchísima paciencia para utilizar la tecnología como parte de mi trabajo. Sin embargo, hace un año, justamente un poquito más de un año, yo tenía un cliente que siempre me pedía las consultas los viernes. Y entonces siempre me pedía la consulta del viernes a las 4 de la tarde. Yo sabía que él era de otra ciudad, venía de Hermosillo, ¿no? Sabía esto, pero yo no sabía hasta ese día, bueno, siempre me refiero a 2 consultas o 3, cuando me dice, me tengo que ir mi avión, me pregunté, llegaste, ¿no? Hoy en la mañana, y me voy ahorita en la tarde. Y le pregunté, ¿nada más viniste a mi consulta? Sí, de hecho, nada más, siempre llego en la mañana, el viernes en la mañana, y me voy en la tarde, para poder venirla a ver. Y eso a mí me dio un poco de pesar, pues, en el sentido sobre todo de que yo no estaba siendo empática con esta persona, sobre todo en términos de costos. Entonces, yo sí recordé cuando me planteó desde la primera vez que me llamó por teléfono, si podía darle una atención en línea, y le dije que no, que yo no trabajaba de esa manera, que me era muy complicado. Él me dijo, ándele, anímese, yo la voy asesorando, yo soy bueno para esto de la tecnología. Y la verdad es que le dije que no, que si él quería algo así, que tenía que buscar a otra terapeuta. Y decidió quedarse conmigo. Y ya cuando vi la tercera opción, dije, no puede ser que él esté gastando, o sea, aparte de la consulta, esté gastando en viajes, en viático, en todo esto. Y bueno, decidí aceptar, ¿no? Apoyándolo con todas mis dificultades tecnológicas, con toda la situación, de desconocimiento sobre todo, ¿no? Que yo tenía al respecto, y la verdad él fue un maravilloso guía. Él siempre dice que me debería de cobrar honorarios, porque desde entonces aceptar de tener un poco conmigo, pero la verdad es que haya tipo de trabajo. Entonces, empecé con él. Tengo apenas un año en él, ¿sí? Y a través de esto, de este año, o sea, a mí el cierro mi video. Me salí, no sé qué pasó, ustedes digan por favor, porque
No sé si puedo continuar, no sé, ¿me pueden decir, por favor? Em, Sí, Yasmín, te sí. escuchamos. Si gustas continuar, por Perfecto. favor. Es que no veo. Perfecto, entonces vuelvo a compartir pantalla. Me salí, ¿verdad? Un poco de esto. Listo, continúo. Entonces, la terapia psicológica, cualquiera, está basada en una buena comunicación, entre otras cosas, ¿sí? Estoy tratando de avanzar con esto. Listo. Bueno, algunos aspectos a considerar en todo tipo de psicoterapia. Es decir, esto tiene que ver con cualquier tipo de psicoterapia, ¿sí? Algunos aspectos tiene que ver, influye también obviamente en el tema de la terapia virtual, ¿sí? Uno tiene que ver con los mensajes verbales y no verbales. Cuando la terapia psicológica no nada más se basa en escuchar el mensaje verbal. Hay que ver si esos mensajes verbales coinciden con presión corporal, ¿sí? Entonces, forma parte del trabajo básico. De otro, tiene que ver con la condición. La verdad es que las condiciones parece que es un tema importante, pero sí lo es. Es decir, primero tiene que haber una condición que tiene que ver con la privacidad, ¿no? Si no hay privacidad, la gente no es lo mismo, sea presencial, sea virtual. En el caso de la psicoterapia, de verdad, las personas se fijan en todo. Y también hay que generar condiciones que le den la posibilidad al paciente de que lo invite a hablar un poco, ¿no? Eh, yo generalmente acostumbro tener un consultorio que invite un poco a hablar. La gente también, aunque no lo crean, se fija en si el lugar está limpio, si el lugar huele mal, si el lugar es bonito, si hay humedad, todo, en todo se fijan. Y son también a veces distractores e incluso son a veces determinantes para algunos pacientes dejar de asistir con un psicoterapéutico. Otro tipo de cosas que es importante es que es importante que manejemos, ¿sí? ¿Qué se vale y qué no se vale en esto de la psicoterapia? También es importante estar actualizados, por eso me encantó que vaya a participar Elena aquí, porque hay que estar actualizados en este tema de, sobre todo, la ética del psicólogo, también, pero también lo que nosotros nos sirve para poder protegernos, porque parece que nosotros trabajamos en un tema blandito, pero la verdad es que hay gente, ¿sí?, que a veces hace un mal uso de esta temática y puede ser que un psicoterapeuta pueda ser demandado, claro que sí, y por cuestiones sobre todo que tienen que ver con el no conocer. Somos psicólogos, decimos, no somos abogados, pero de todas maneras hay que estar con el conocimiento sobre las cuestiones legales, ¿no? Más adelante voy a hablar, por ejemplo, de un tema que es sumamente importante y sobre todo más en cuestiones de en línea y que tiene que ver con el consentimiento informado, que me imagino que ya muchos han escuchado hablar de él. También es importante, y sobre todo en estas tres cuestiones anteriores de las condiciones y la ética, el tema que tiene que ver con la edad de los pacientes. Sí, no es lo mismo. Yo no tengo, por ejemplo, un consultorio para trabajar con niños. Si a mí me piden que yo atienda a un niño, yo inmediatamente lo derivo, porque yo no tengo un lugar adecuado para trabajar con los niños. ¿Sí? Ahora, también si me dan un adolescente para trabajar, yo lo que necesito primero es que el adolescente esté de acuerdo y que los papás estén de acuerdo con firma y que haya un consentimiento informado por parte de los papás o de los niños a atender. Entonces, estas situaciones varían dependiendo de la edad de los pacientes. Hay pacientes, bueno, los adultos que no tienen que pedir
a nadie, pero sí un consentimiento con el programa o el tratamiento que se le presentó desde el primer día. Y otro de los aspectos a considerar en toda psicoterapia es si se va a tratar de una terapia individual, se va a tratar de pareja, familiar, insisto, tiene que ver incluso los 3 temas anteriores, con las condiciones del lugar. No es lo mismo una cuestión para una terapia de cualquiera de este tipo, individual, pareja, familia. Las condiciones del lugar son diferentes, la ética y la edad también de los ¿sí? Sin embargo, hay unas cuestiones que a mí me parece que son sumamente importantes enfatizar en algunos o aspectos a considerar en el acompañamiento virtual. Esto, digo, yo no soy experta en las cuestiones legales, yo les voy a hablar sobre todo de mi experiencia y de lo que yo he aprendido en este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, una de las cosas es, que es muy importante, y se los decía y lo puse como número 1, es generar todas las situaciones para cuidar no afectar la comunicación, ¿sí? Si yo estoy dando una terapia virtual y de pronto aparece mi hijo preguntándome cosas, digo, yo le aviso a mi hijo si estoy en casa, a veces me voy al consultorio o le aviso a la recepcionista, le aviso a mi hijo, voy a estar en terapia y no me pueden interrumpir, ¿no? Entonces, cuidar todas las condiciones que no afecten esta comunicación y que el paciente sienta que lo único, tal cual como en la terapia presencial, que en ese momento no existe más nada para nosotros que lo que está sucediendo a él, ¿sí? Necesitamos estar allí, presentes, ¿sí? Comunicación no verbal. Imagínense en el tema que yo manejo cuando me llega una persona que tiene comportamientos exhibicionistas, la comunicación no verbal le puede dar un mensaje a él de rechazo. Y entonces puedo yo ver que él no vuelva conmigo, que a lo mejor yo hice como que, bien, anoto, ¿sí? Tiene comportamientos exhibicionistas, pero yo además lo acompaño de una mirada de exhibicionista. Esas son de las cosas que además lo tenemos que hacer tanto presencial como virtual. Sin embargo, yo les puedo decir que en lo virtual, este tipo de expresiones se notan más. Es una de las cosas. Yo he visto a través, por ejemplo, de este año, caras de las personas que nunca me había fijado anteriormente, porque las tenía de frente y aparentemente están más cerca, pero en realidad la distancia es mayor. Sus caras no me fijo, me fijo en todo, pues, ¿no? Entonces, esta parte es sumamente importante. Otra parte que es muy importante es definir la plataforma con la que vayamos a trabajar. Es decir, ¿con qué me hallo yo mejor, por ejemplo? ¿No? Yo tengo de mi preferencia 2 plataformas. A mí me gusta, digo, dos vías. A mí me gusta mucho la videollamada de WhatsApp. Me parece que tiene mucha nitidez, está como muy actualizada. Y también a veces utilizo esta plataforma que estamos utilizando en este momento, que es Zoom. Me ha dado muy buenos resultados, pero sobre todo la parte con la que yo trabajé con este paciente que me enseñó fue con la videollamada de WhatsApp, ¿no? Entonces me enseñó a incorporar a un paciente cuando no está allí, que necesito que estén los dos, pero que uno no alcanzó a llegar. Entonces, todo ese tipo de cosas. Creo que manejar una plataforma, pero manejar una muy bien, que saber un poquito todas las demás, ¿no? Entonces, ese sería otro factor que hay que considerar en este acompañamiento. Fíjense, el tema del enfoque del terapeuta, más que el enfoque, tiene que ver con la flexibilidad del terapeuta. Hay terapeutas y enfoques un poco más flexibles y hay terapeutas
y enfoques que son un poco más inflexibles. Creo que mi enfoque, que es humanista, es un enfoque que es un poco más flexible. Creo que más bien aquí la terapeuta era la que era inflexible. Yo era la que yo no quería dar este tipo de atención. Pues me da un poco de miedo. La verdad es que siempre me ha dado un poco de miedo la tecnología, pero también he entendido que si no me pongo al día, me voy a quedar atrás, ¿no? Entonces, yo he sabido, por ejemplo, que a lo mejor quizá los más complicados pueden ser los terapeutas, los psicoanalistas, ¿no? Pero he sabido de terapeutas psicoanalistas que se están animando a dar la terapia en línea, ¿sí? Otro aspecto que hay que considerar es el tipo de terapia, si va a ser individual, de pareja o de grupo. Eso para mí, por ejemplo, influye en la plataforma que voy a utilizar. Si es individual y de pareja, puedo utilizar cualquiera de las dos plataformas, pero si es una terapia en grupo, que he estado dando terapia en grupo también, tiene que ser una plataforma tipo Zoom, ¿sí? Donde yo pueda, viéndolos a todos al mismo tiempo, aunque una persona sea la del trabajo en ese momento, en terapia de grupo, cuando uno trabaja, todos trabajan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante, ¿sí? Y la edad del paciente también, ¿no? La edad del paciente, bueno, para mí sería muy complicado y creo que en términos generales los plantean así la mayoría de la gente que ha trabajado en esto o en las poquitas investigaciones que se han hecho. No me imagino una terapia virtual, o a lo mejor sí, pero a mí me cuesta trabajo en relación a lo mejor si yo me dedicara a niños, tendría que haber desarrollado ciertas habilidades para el acompañamiento virtual en niños, pero me parece un poco complicado para mí, ¿no? La edad del paciente, por ejemplo, yo tuve pacientes que no aceptaron la terapia virtual durante este periodo y quienes fueron, es muy interesante porque los que no aceptaron fueron las personas mayores de 50 años, no tan mayores, ¿no? Pero mayores de 50, que somos las personas que no estamos familiarizadas con la tecnología, pues, ¿no? Entonces, pidieron esperar a que se terminara esto de el COVID y la mayoría de las personas que quedó atendiéndose fueron entre arriba de 18 años, en ese margen de edad, ¿no? Adolescentes tengo pocos, pero en realidad eso los llevan los papás y ellos no aceptan. Entonces, la edad del paciente, claro que habría que considerarla. A su vez, yo tengo una materia donde asesoro a estudiantes de psicología cuando van a dar por primera vez la psicoterapia, y ellos sí siguen teniendo, por lo menos la gran mayoría, orientación, todo acompañamiento virtual con de los adolescentes, pues, ¿no? Entonces, pero uy, comentaban que la mayoría prefería una llamada. Llamadas, no estar así como viendo, porque por el tema de la privacidad, ¿no? Sobre todo creo que fue el problema más grande. Muchos de ellos no tenían privacidad para llevar a cabo la terapia. Hay muchas formas en las que se refieren, creo que se me fueron algunas, en las que se refieren a este tipo de acompañamiento. Estas formas pueden ser terapia, se le conoce como ciberterapia y salud, terapia online, telesalud, telepsicología, intervenciones psicológicas. A mí me gusta llamarle psicoterapia virtual, acompañamiento también en línea o terapia en videollamada, ¿no? O sea, puede ser, lo importante es que nos entendamos, ¿no? Pero así es. ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué podría servir? ¿Por qué empezó a utilizarse esto? Porque esto fue antes de la pandemia. Hay personas que les cuesta mucho trabajo, no es cierto, hay personas que les cuesta mucho trabajo el tema de la terapia psicológica, ¿sí? Entonces, hay personas que prefieren atenderse por este medio
inicialmente. Puede ser también a veces un complemento de la terapia presencial, por ejemplo, en los casos de las personas que viajan, seguimiento de terapia presencial. Hay personas, por ejemplo, que se cambiaron de ciudad y que quieren que les sigamos atendiendo nosotros, pues entonces esta es una buena opción. Problemas graves, ataques de ansiedad, por ejemplo, hay personas que me pueden llamar en un ataque de ansiedad y así la videollamada a mí me sirve muchísimo para irle dando las instrucciones. Y cuando ellos, por ejemplo, en el caso de mi paciente de Hermosillo, este no es un servicio que se ofrece, la terapia sexual en Hermosillo, entonces para él, en este caso, que yo lo atienda de esta manera, pues fue maravilloso, ¿no? Las ventajas, hay una mayor facilidad y rapidez para comunicarse. Imagínense si la gente se la piensa como 10 veces para ir con un psicólogo, se la piensa como 100 para ir con terapeuta sexual. Entonces, hay veces que a la gente le cuesta menos trabajo abordar esta trata, que abordar esta temática y poder pedir la terapia un poco más rápido. También se reconoce pues el uso del internet como una herramienta de comunicación social y no nada más para estar pues comunicándote entre amigos, etcétera. Esta es una manera también, una herramienta para trabajar la psicoterapia. Cada vez hay más gente que demanda esto, sobre todo en el COVID, afortunadamente, ¿no? Mucha gente lo demanda. Incluso yo durante la cuarentena he tenido muchos pacientes nuevos. Y la accesibilidad a personas que se les complica, por ejemplo, cuando están en silla de ruedas o que están enfermos, etcétera, es otra manera. Otras ventajas tienen que ver con que reduce el tiempo. Hay gente que, por ejemplo, viene de Tlajomulco y me dice, ay, bueno, así me ahorro la gasolina que yo vaya a hacer y el tiempo también, ¿no? El mantenimiento de la regularidad. Fíjense, es bien curioso, pero tengo más regularidad, la gente falta menos cuando es por terapia virtual, ¿no? Disponibilidad de la información y envío rápido. A veces tengo que enviar tareas, por ejemplo, inmediatamente les digo, te voy a dejar esta tarea, pum, agarro y tomo de mi computadora la tarea. ¿Sí? Cada vez existen mayor número de investigaciones, aunque no hay muchas. Desventajas, me voy a ir rapidísimo porque me están informando que ya me terminó el tiempo, se me hizo bien poquito, yo no creo que hayan sido 20 minutos, pero bueno, hay poca investigación previa en nuestro país. Hay algunas investigaciones en Europa porque por allá empezó todo esto, pero en nuestro país hay poca investigación. El psicólogo solo ve el campo de visión de la cámara, es decir, solamente podemos quedarnos con lo que estamos viendo allí y es muy complicado ver todo el comportamiento de todo su cuerpo, porque yo veo manera de mover los pies en todo esto, ¿no? Hay poca información también visual, no se pueden detectar otras cosas, por ejemplo, olores, o información corporal importante. Las limitaciones, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Que de repente parece ser que la imagen, el sonido se van, etcétera. Por eso me gusta mucho la videollamada de WhatsApp. Esa casi nunca me voy. Parezco que estoy dándole publicidad, pero me gusta mucho. Puede dificultarse la confidencialidad, eso nos habla un poquito más, quizá, Elena, y requiere de que tengan, hay gente que no tiene y que tiene que ir o que tiene que comprar un plan que incluya cosas, ¿no? Y la parte que a mí me complica más tiene que ver con el contacto físico. No hay contacto físico. Yo, a veces que la gente está llorando y como para decirle, estoy aquí contigo, es un poco más complicado esta parte. Algunas recomendaciones y consideraciones, yo creo que es importante creer en el formato, hay que creer en este formato, es decir, si no confío en que yo puedo hacer esto, yo preferiría no hacerlo, ¿sí? Entonces, ay, se me fue, ya voy aquí, consideraciones, creer en el formato, tener las condiciones necesarias, se cumplen todos los requisitos para esto, la edad del paciente, todo lo que habíamos hablado ahorita, ¿no? También el tipo de problema, no todos los problemas yo por lo menos podría atender en esto. El paciente tiene espacio, hacerse todas estas preguntas, el paciente se desenvuelve adecuadamente porque no nada más es que el psicólogo tendría que manejar.
Ahora, otras cuestiones rapidísimo importantes, hay que establecer claramente el sistema de pago. A mí me gusta que me paguen antes para poder agendar, ¿no? Porque después uno tiene que hacer la de cobrador o tu secretaria la hace de cobrador. Entonces, para mí es sumamente importante establecer claramente cuál va a ser el sistema de pago, que generalmente es una transferencia bancaria. Sí, hay que trabajar el reglamento y consentimiento informado. Yo les doy desde el primer día, se los envío y les pido que me lo firmen y me lo regresen, tanto el consentimiento informado como el reglamento, ¿no? Que se vale, que no se vale, si me cancelas la cita el mismo día te la voy a cobrar, etcétera, ¿no? Hay que revisar los enfoques, algunos, bueno, que puedan ser complicados y ver qué posibilidades se pueden adaptar, ¿no? La creatividad. Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido con esto es a ser un poco más creativa, ¿no? Igual en clases, las actividades, todo, hay que trabajar lectoterapia, etcétera. ¿Sí? Y recomendaciones para el psicólogo. El psicólogo tendría que manejar muy bien la tecnología que utilice para este fin terapéutico. Y si no sabe, pues que pida asesoría. Tenemos que ser mucho más claros con la comunicación, pero muy, muy claros con la comunicación para que no haya malos entendidos. También tendría que estar actualizado, informado en la normativa ética, contactar con el cliente antes. Esta es una sugerencia. Yo siempre mando un mensajito y les digo, ¿ya estás listo? Y ya entonces me conecto. ¿Sí? Dar máxima seguridad y sensación del control al cliente, especialmente al inicio. Es un poco complicado a veces, por ejemplo, que trabajo con parejas. No es lo mismo una discusión de parejas en tu consultorio, una discusión de parejas en donde tú lo único que tienes es que te escuchen. Y aquí en la física no, pues tú te puedes parar, hacer cosas diferentes. Y ya por último, te lo prometo, Lore, tiene que ver con esto, el acompañamiento, ¿sí? Tiene ciertas bases o ciertas cuestiones básicas, y esta es una de las aportaciones de la psicología clínica para la psicología y la psicoterapia en general, ¿no? El papá de la psicología humanista, que fue Carl Rogers, dice, hay 3 condiciones básicas que necesitamos para el acompañamiento. Y estas condiciones básicas a mí me parece que son necesarias tanto en lo presencial como en lo virtual. Lo primero, ¿sí? Hay que tener congruencia, ¿sí? El ejemplo que les decía, si yo hago como que no me pasó nada cuando escuché que mi paciente me dijo que era eh, exhibicionista, pero con mi cara le estoy expresando todo lo contrario, eso es no ser congruente. Acuérdense, la congruencia sí es pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Si nosotros no ofrecemos esto, lo ofrecemos en cualquier tipo de acompañamiento, es una de las condiciones que va a ayudar para que el paciente potencialice lo mejor que tiene, ¿sí? La empatía. Todos hemos escuchado hablar, y si nos vamos a buscar qué significa empatía, dice, es ponerte en los zapatos de el otro, ¿sí? Pero fíjense, el concepto de origen de Rogers menciona que la empatía, la verdadera empatía, no es como lo plantean aquí. Sí es, obviamente, tiene que ver, pero el concepto de verdadera empatía dice, es escuchar sin juicio. Esto, sí, obviamente, por eso es tan importante la comunicación y en esto del tema virtual, tener muy claro eh, el que en ese momento, como les decía yo, no exista más nadie que lo que yo estoy teniendo en mi pantalla para poder estar con el otro. En ese momento yo hago a un lado mis ideas, mis pensamientos, ¿sí? Para poder estar en el lugar del otro, entendiéndolo desde su sentir, desde cómo ver la vida, ¿sí? Y por último, la aceptación incondicional. La aceptación incondicional tiene que ver con aceptar al otro independientemente de su hacer. Acepto su ser, aunque no estoy de acuerdo con su hacer, ¿sí? Nosotros ofrecemos estas habilidades básicas durante los procesos, sobre todo ahorita que hace tanta falta de verdad estar con el otro, entenderlo. Dice Rogers, podemos potencializar y podemos ayudar a que las personas estén mejor.
Ya, finalmente, y una de las cosas con las que creo firmemente, que hay una tendencia, hay varias tendencias en este tema de la psicoterapia, entre ellas, por ejemplo, a no haber enfoques, a que sea una tendencia unificada de los enfoques, pero en ese sentido de los servicios psicológicos por Internet, a mí me parece que nunca va a desaparecer, nunca va a compararse. Siempre creo y me encanta y preferiría que todos mis pacientes fueran presenciales. Pero me parece que la tendencia va a modelos híbridos. Es decir, no está peleada una cosa con la otra. ¿Sí? Creo que se pueden complementar la terapia presencial con la terapia virtual, ¿no? Una ofrece unas ventajas, otra ofrece otras ventajas. Y la tendencia es que los terapeutas vayamos hacia hacia estas formas para prestar nuestros servicios. Mil disculpas por tardar más del tiempo, se me fue un poco. Sí, pero muchas gracias, Lore. Muchísimas gracias, maestra Yasmín, por compartirnos sobre tu experiencia. Me parece que es muy valioso el que nos hayas hablado de las ventajas que tiene la atención virtual, de las desventajas que también podemos enfrentar y que hablar de estas desventajas nos ayuda justamente a preverlas, ¿no? Y a mí me quedó una frase muy clara, me hizo mucho eco y quizá a nuestro auditorio. Aunque no estemos físicamente con el otro, nos seguimos comunicando y hay que cuidar cada uno de estos aspectos, ¿no? Lo que tiene que ver con la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Muchísimas gracias nuevamente, maestra Yasmín. Enseguida pido de la manera más atenta a la maestra Laurelena González Mora nos comparta su experiencia, sus conocimientos respecto al acompañamiento y la consejería a distancia. Adelante, maestra Laurelena. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, a mí me toca entonces platicar un poco más con relación a los aspectos que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver, sí, con aspectos legales. Vamos a hablar un poquito, un acercamiento, no nos vamos a ir a ser tan específicos en artículos o en conductas, pero sí vamos a tocar algunas, ¿no? Bueno, lo primero con lo que me encantaría retomar de lo que incluso la maestra Yasmín comentaba, que tenía que ver con la seguridad y el conocimiento de las plataformas. Pero justo antes de la seguridad y el conocimiento de las plataformas, quiero que se tome conciencia en el primer elemento que tiene que ver con la seguridad de los dispositivos tecnológicos que vamos a utilizar. Efectivamente, podemos utilizar nuestro celular, podemos utilizar nuestra laptop, nuestra computadora de escritorio, nuestra tablet, el dispositivo tecnológico que sea, requiere de seguridad, requiere de protocolos de seguridad. ¿Y cuáles son algunos de ellos? Algunos pueden ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con relación a antivirus. Un programa de antivirus es básico y esencial para proteger la información que nosotros estamos resguardando, no solo para eso, sino también para analizar al equipo, para darle mayor seguridad, mayor tiempo de vida y sobre todo nos protege de posibles virus o programas maliciosos, ¿no? ¿Por qué es tan importante el antivirus ahora y por ejemplo, en un celular que antes no lo era? Bueno, hay que plantearlo tal cual como es. Un virus es un código malicioso y quienes desarrollan los virus es cualquier programador que tenga un interés, en muchas ocasiones es un interés económico, ¿no? Entonces, si hacemos la gran mayoría de las transacciones económicas, de las descargas, de todo el uso, lo que realizamos es por celular, ahora más que cualquier otro dispositivo. En el último Enduti que tuvimos en México, que fue en el año 2019, se registra que más del 95% es el celular el que tenemos en el uso para hacer cualquier transacción. Háblese desde ver redes sociales, comunicarnos,
descargar archivos y por supuesto ahora con toda la contingencia seguramente le dieron todas las posibilidades de celular con permisos, con aplicaciones que jamás en su vida hubieran pensado en que las hubieran descargado o que las hubieran necesitado, ¿no? Entonces explotamos muchos estos recursos tecnológicos ahora justamente con la contingencia y justo ese tema nos trae aquí porque nuestros orientadores de Universidad de Guadalajara pues justamente lo que quieren saber es cómo le hacen para tener entonces protegido esta atención en línea, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer en nuestro checklist es pensar, ¿tengo ya un antivirus protegiendo mis equipos tecnológicos? ¿No? Si no lo tengo, es hacer la anotación de que es mi tarea comenzar a revisar. ¿Cuál es el antivirus? No tenemos un antivirus seguro en el sentido de que sea el único que nos va a proteger de cualquier código malicioso. No, en realidad todos los antivirus normalmente se están actualizando, hay que estar haciendo el análisis continuo, hay que estarlos conectando obviamente a internet y por Wi-Fi, ¿no? Generalmente, y entonces lo que hace es ir detectando nuevos códigos que se van, vamos, integrando al mercado de la cibercriminalidad y entonces poder detectarlos en esos equipos. ¿Con qué intención? Pues con la intención de que puedan pues ir detectando en tiempo real, ¿no? ¿Cuál es entonces la marca o el tipo? Mientras esté analizado, sea gratuita, sea de paga, con eso nos funciona. Lo que sí es que nos tiene que quedar claro que el programa antivirus tiene sí o sí que hacerle un espacio a nuestra memoria del dispositivo. No tengo suficiente memoria. Bueno, nos toca la tarea justamente de hacer esa higiene digital. ¿Qué es esa higiene digital? Y me paso al siguiente punto. Voy a darme la tarea de presentar de compartir la presentación que tengo para ustedes, que realmente es más de imágenes, pero nos ayudan también para identificar que, bueno, el siguiente elemento nos representa, ¿no? La cuestión de entonces actualizar nuestros sistemas operativos. En nuestro sistema operativo es justamente el alma de nuestro dispositivo tecnológico. Y si no lo tenemos protegido, pues es más fácil entonces que a la hora de hacer una descarga podamos obtener o podamos realizar una descarga con un código malicioso y tenga entonces algún problema de fuga de información, de sencillamente que se lentezca nuestro celular o algún otro dato. Esto, generalmente los proveedores de servicios van parchando estos datos, esta información, y entonces lo que van haciendo es actualizando en tiempo real. Generalmente lo tenemos en modo automático y este modo automático tiene que ver con entonces con una condición de que a las 2, 3 de la mañana se está actualizando normalmente y bueno, eso es lo que realiza. ¿Es importante hacerlo? Sí, por supuesto. Es como cuando adquirimos un automóvil y entonces nosotros pensamos que solamente con que le pongamos gasolina, lo lavemos, con eso es necesario. Y no, a un automóvil hay que hacerle afinación, hay que hacerle todos los detalles automotrices que requiere para que pueda estar manteniéndose. Lo mismo es nuestro dispositivo tecnológico, ¿no? Cual sea. Por otra parte, podemos ver aquí, por ejemplo, que tenemos relación con todo lo que tiene que ver con las tiendas oficiales. Miren, ahora con la cuestión de la pandemia, los datos que tenían que ver con COVID, por ejemplo, hubo una aplicación en donde te podían dar el registro de el tiempo real, en tiempo real, cuántos enfermos por parte de COVID teníamos a nivel mundial y también supuestamente te registraba en tu región. Bueno, nosotros nos tocó como organización, nos tocó también alertar a la comunidad, pero fue un llamado dentro de la ciberseguridad desde diferentes policías cibernéticas en México y también en otros países para informar
de la descarga de aplicaciones maliciosas. ¿En qué sentido? Generalmente una aplicación maliciosa, lo estamos hablando en el formato en el que nosotros creemos que tiene un tipo de información. Cuando se instala el ejecutable de esa aplicación, pues resulta que lo que termina haciendo es entonces hacer que un virus esté procesando la información. ¿Qué puede hacer ese virus? Puede ser desde robar la información de mis cookies, y con mis cookies incluso puede saber o lo que guardo en mis navegadores, y con eso puede reconocer, por ejemplo, contraseñas. ¿Qué más puede hacer? Puede robar también información de mis fotografías, de mis audios, de mi cámara, puede también identificar cuestiones de contactos. En fin, el punto es que un código malicioso algo va a afectar al sistema, ¿no? Entonces, la recomendación es que nos vayamos a tiendas oficiales, porque en estas tiendas oficiales nos garantizan, al menos si no al 100%, en un mayor porcentaje, nos garantizan que la gran mayoría de aplicaciones que vamos a descargar de ahí ya están previamente analizadas y ya tuvieron un proceso previo para poder entonces estar en esa tienda validada, ¿no? Entonces, por supuesto que puede haber errores, los ha habido, ¿no? Pero a su vez también lo que hace en esa tienda es garantizarnos entonces que en el análisis posterior muchas veces puede ser de que nos informe, ¿no? El eliminar esa aplicación, o bien ellos mismos, si están en la posibilidad, eliminan la misma aplicación desde nuestro mismo sistema operativo. Entonces, eso es una de las cuestiones que nos garantiza poder descargarlo, el hecho de tener que descargarlo de tiendas oficiales. Por lo tanto, esto significa que si nosotros vamos a utilizar cualquier aplicación para poder estar en una interacción con la otra persona, requiere que nuestra información sí tenga relación con que esté utilizando una aplicación oficial descargada de una tienda oficial. No el hecho de que alguien llegue y me diga, ok, te comparto, supongamos Zoom, supongamos cualquier otra plataforma, o que me digan, esta es una plataforma magnífica, maravillosa, es mucho mejor que Zoom, y entonces descárgala de aquí, y el enlace no tiene nada que ver con, con el nombre de la plataforma, o puede ser como que tiene un nombre extraño en la misma URL. Muchas veces las URLs nos pueden dar como mucha señal de qué es, de qué se trata. Hay que aprender a leerlas. Antes de darle clic, hay que aprender a leer las URLs. Y si no, tenemos otras formas también de revisar una URL en línea, en un buscador. Usted puede darle clic a un buscador, a Google o al buscador que usted tenga, y entonces puede usted buscar con por ejemplo, decir búsqueda de URL malicioso, o algo que me dé un análisis de URL, y con ello incluso puede darme la oportunidad de saber si es una URL que me conviene o no abrir, ¿no? Eso es como una práctica cotidiana. Y por último, algo que nos parece súper relevante es que ustedes tengan contraseñas en todo lo que utilicen, ¿no? En todo lo que utilicen tengan contraseñas fuertes, robustas, no sean las mismas. Yo sé que muchas veces nos genera la cuestión de querer memorizar querer memorizar la parte de las contraseñas en diferentes plataformas, pero la realidad es que muchas veces no podemos podemos memorizar diferentes contraseñas solamente utilizando recordatorios, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo, puedo trabajar con la situación de que si lo quiero para Zoom, le pongo a lo mejor una Z y una o si lo quiero para Facebook, le pongo una F al principio y una B al final, o una F al principio, una al final, o en medio, pero no la misma contraseña. ¿Qué sucede? Que muchas veces las contraseñas o las plataformas tienen la posibilidad de robar bases de datos, y entonces si yo tengo la misma contraseña, supongamos, este año, una de las cosas que tuvo Zoom justamente fue que, sobre todo en Zoom versión Windows,
podían, a partir del chat, podían acceder, entonces podían hacer el robo de contraseñas de la plataforma. Entonces, si yo utilizo la misma contraseña para Zoom y la misma contraseña para mis correos de Hotmail o de Outlook o de Gmail o Facebook, con eso yo ya tengo una gran ventaja. Yo ya empiezo a saber y yo ya puedo tener el control de esa cuenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las contraseñas. Esa es una, y la otra es sí ponerle contraseña, porque hay gente que considera que ponerle contraseña es una pérdida de tiempo, porque entonces lo que yo quiero es acceder rápidamente y no necesitar la contraseña. Y requiero una contraseña. Ya cada vez nuestros celulares de alta gama, media o alta gama, las laptops, ya nos piden esa seguridad. Ahora sí que la tecnología reconoce, o obviamente los proveedores de esta o los servicios reconocen lo descuidados que podemos llegar a ser, y entonces nos garantizan, al estarnos obligando a tener que hacer una contraseña, nos garantizan que lo hagamos, ¿no? Entonces hay que hacerlo. ¿Por qué tenemos que plantear este panorama para cuando estamos hablando con la intervención? Bueno, en primera, porque estamos hablando de seguridad en la interacción en línea. Yo no puedo garantizarle a esa adolescente, ese adolescente, una seguridad aparente de decirle todo está bien, si yo realmente como orientador o como profesor no garantizo que mis equipos estén seguros. Por supuesto que también tengo que informarle a mi otra oyente o con quien interactúo que tiene que tener la seguridad. Sería perfecto que como orientadores o como profesores les enseñen esos protocolos de seguridad. Sería perfecto. Pero si no, al menos yo, que soy la persona que estoy invitando, tengo que tenerlas, ¿no? Otra cosa de la que comentó la maestra Yasmín es conocer las plataformas. Y quizá la maestra Yasmín lo comentó más bien en una cuestión de comodidad. Yo lo platico más bien en una cuestión de seguridad. Aquí es muy importante que cuando nosotros integremos a cualquier plataforma, háblese de videollamada, háblese de plataformas para interacción educativa o cualquier plataforma que sea, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es reconocer las configuraciones de seguridad y privacidad que me representa esa plataforma. Es mi primera tarea elemental. ¿Qué significa esto? Yo tengo que saber cómo me garantiza que se vean o no mis datos. ¿Qué datos puedo presentar de manera obligatoria y qué datos puedo omitir? La recomendación es, no tengo que poner santo y seña de quién soy. Para utilizar ciertas herramientas, no tengo que informar dónde nací, dónde viví, dónde trabajé, dónde he estado, porque es regalar información que muchas de las veces ya la van a tener o la van recopilando, pero que no necesito regalarla, ¿no? En Internet es muy común todavía, y digo todavía porque no hemos sido conscientes como sociedad, que no tenemos por qué regalar la información. Por la calle nunca andamos regalando la información y diciendo dónde nací, dónde viví, dónde he trabajado. Pero en Internet pareciera como si fuera mi carta de entrada y no lo es, ¿no? Y bueno, entonces eso es básico. Puede ser la plataforma que nosotros deseemos, con la que nos sentamos más cómodos. Puede ser WhatsApp, ¿no? Puede ser cualquier otra, puede ser Duo, puede ser cualquiera la que me represente mejor, pero tengo que tener muy claro que hay que reconocer que las configuraciones están. Preguntas, ¿cómo puedo saber cómo reconocer la configuración? Pues la verdad es que voy a ser un poco irónica, pero en Google, que es el buscador más conocido, es una mágica herramienta para hacer preguntas y tener respuestas de todo. Entonces, si yo quiero tener una respuesta sobre cómo configurar Zoom, me voy a Google y digo, ¿cómo tengo mayor seguridad en una plataforma de Zoom? Y ahí tengo todas el paso a paso de cómo hacerlo. En Meet, ¿cómo puedo tener mayor seguridad en WhatsApp? O una pregunta básica, ¿qué herramienta de videollamada me da mayor seguridad
con mis estudiantes. Ahorita, en este momento, con la situación mundial que hemos vivido, créanme que los académicos en tecnologías se dieron la tarea en hacer todo esto. Y bueno, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tratar con adolescentes. Lo primero es reconocer que los cuidados de datos personales y espacios de atención son básicos. Aquí el consentimiento informado nos lo decía la maestra Yasmín. Aquí yo no les voy a hacer la recomendación como una situación de si quisieran. Es necesario que la Universidad de Guadalajara se avale con un consentimiento informado de que está recibiendo ese adolescente atención en línea, qué día, a qué hora, qué persona, si hay alguien responsable, porque es un practicante y es una persona la que está detrás de ellos asesorando, entonces esa persona tiene que tener la responsabilidad dentro de esa atención. No estamos hablando de que vamos a platicar de una materia, estamos hablando de que vamos a platicar de cuestiones personales importantes y que si eso se llega a salir de control, nosotros como institución tenemos que estar completamente respaldados de la información que dimos. Entonces, tenemos que cuidar los datos personales de nuestro atendido, tenemos que cuidar la información de las imágenes que nos llega a compartir, que no nos llega a compartir, más bien, toda la información que nos llega a compartir como imágenes, como videos, como cualquier otra cosa. De pronto hay esta relación muy estrecha entre el orientador y el adolescente, y entonces se piensa, por ejemplo, que si yo comparto una fotografía y le digo, es que la verdad mi amiga se estuvo besando con y entonces yo empiezo a mandarle fotografías, o resulta que maestra o maestro me están compartiendo fotografías, y entonces ese tipo de fotografía, a veces ese intercambio puede llegarse a malinterpretar. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en cuestiones de leyes no hay tintas medias, o es o no es. Entonces hay que plantear las reglas a la hora de tener ese intercambio, ¿no? Imágenes, ¿qué tipo de imágenes? ¿Qué tipo de información? ¿A qué hora me puedes contactar? ¿No? Se presta mucho que de pronto yo pueda estar navegando en Facebook y como tengo esta situación de interacción con mi orientadora, entonces le mando este meme y le digo, mire maestra, como yo, ¿no? O mira fulanita, como yo, llorando y así. Entonces, esta cuestión de intercambiar imágenes o esta relación de empezar a platicar en línea se puede prestar a muchas cosas. Y voy a ser muy clara, que es la otra parte, ¿no? En línea, generar la confianza con relación a lo que a veces no quisiéramos decir, pero lo está en persona, pero en línea sí lo decimos, que es algo que ya el psicólogo Schuller decía, en efecto de desinhibición en línea, ¿no? Aquí lo puedo, me presento, lo puedo hacer, y más si tengo una sensación de atracción hacia esa persona, ¿no? Que en este caso puede ser hacia el psicólogo, hacia la psicóloga de mi escuela, pues es más fácil y todavía me representa más sencillo poder entregarle una información. La otra es que los papás estén enterados que están recibiendo atención, porque ahora sí tenemos un espacio donde estoy invadiendo su privacidad. Y sobre esto también involucra que hay que saber como psicólogos, como terapeutas o como orientadores, saber dónde nos vamos a colocar para dar esa atención, ¿no? Para también no poner en riesgo mi propia privacidad como orientador, ¿no? Bueno, ¿cuáles son algunas condiciones de riesgo a prevenir? Creo que ya las he mencionado un poco. Tiene que ver con el robo de información, el robo de datos. Otra cosa tiene que ver con evitar como terapeutas o como orientadores, perdón, evitar compartir lo que el otro te comparte. Es cierto, tiene que ver con la confidencialidad, pero a veces en Internet las personas creen que la confidencialidad es una situación de juego, porque veo que hay muchos, y estoy en el ramo del área de psicología, así que me toca ver también a muchos compañeros, colegas, y veo de pronto que pueden llegar a compartir como
cuáles son las mejoras que tuvo el adolescente, qué fue lo que compartió, qué fue lo que les dijo o qué fue lo que sucedió. Y aunque tapen como el nombre o tapen la fotografía, la verdad, eso está lastimando la confidencialidad del trato entre paciente-terapeuta, ¿no? Aquí en este caso orientador-estudiante. Entonces, hay que evitarlo. Ahora sí que es una situación muy íntima, muy confidencial, y hay que evitar como terapeuta es la exposición de la información. La otra es el envío y recepción de fotografías que puedan considerarse como una parte de erotización, la recepción de fotografías eróticos sexuales que pudieron haber estado, que pueden presentarse, y pues también muchas veces estar presente en pleitos familiares en los que no se esperaba a la hora de la reunión, que hay que saber contener, hay que tener esa contención que ustedes ya como orientadores tendrán que pues considerarlos, ¿no? ¿Qué pasaría si tenemos un riesgo? ¿Qué pasaría si algo se nos sale de las manos? Bueno, en primera, como ya se supone que como autoridad educativa ya tenemos un consentimiento informado y entonces además ya informamos, cuando estamos viendo a esta persona qué días, a qué hora y en qué condiciones, también hay que poner incluso la plataforma, ¿no? O las opciones de plataforma, ¿no? Entonces, yo como autoridad tendría entonces que informar a mí, tendría que informar a mi plantel educativo y sobre qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Tiempo, hora, lugar, nombres y todos los involucrados. Y después hay que entonces mencionar la situación. Hay que saber reconocer como plantel educativo, como institución académica, quién me va a responder ante una situación, y si algo todavía se nos sale más de control con relación a una situación legal, porque resulta que mi orientador tuvo una condición de que tuvo una situación o se reportó la recepción, envío-recepción de fotografías eróticos sexuales o una situación de exposición de información personal, bueno, pues entonces hay que informarlo a la escuela, ¿no? Y además de todo eso, pues ya tendrán que reconocer la institución académica para el reporte en el caso de que sea denuncia, sobre todo pues del menor hacia el adulto, ¿no? Y ahí sí, creo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado en esos detalles, ¿no? ¿Qué otra cosa me parece importante que tiene que ver con relación a una situación con relación a evidencias? Tenemos que reconocer que todo lo que ocurre en Internet queda como evidencia, y esa evidencia representa entonces también una cuestión de que, bueno, pues nos representa a URLs, mensajes, aplicaciones, todo en tiempo, y pues hay que presentar, en el caso del menor de edad, se tiene que presentar en Ciudad Niñas. En el caso de que el adulto haya tenido una situación con el menor, el adulto tiene que presentar ese reporte a la autoridad educativa, y la autoridad educativa tiene que estar enterada, ¿no? Si esto excede, bueno, pues entonces esta situación de exceder, pues requiere entonces estar, entonces ahora sí, la denuncia, ¿no? Tal como así debe de suceder. La verdad es que de pronto la denuncia nos genera un temor, y no voy a decir que es una cosa sencilla, no lo es, pero tiene que haber una situación que involucre a la autoridad cuando eso hay un problema. No podemos ser omisos. La omisión no me exime de la cuestión legal, ¿no? Entonces, en eso tenemos que ser lo más responsables como autoridad,
Y sí, no estamos hablando de algo sencillo, la atención en línea. Eso tiene que ser bien puesto en la mesa, ¿no? Que tenemos que considerar todos los elementos, pero me voy también por las recomendaciones de seguridad y las recomendaciones sobre todo de las reglas o los acuerdos, ¿no? Con relación a nuestros adolescentes, que en este caso serán nuestros atendidos. Maestra Lorena, hasta aquí en este momento he terminado mi participación. Veo que no puedo visualizar mi video en este momento. No sé si ustedes me puedan visualizar. Sí, A mí maestra no me lo Laurelena, permiten. no te estamos viendo, pero bueno, te escuchamos perfectamente. Agradecemos muchísimo tu participación, que nos deja muy claro la importancia que tiene generar hábitos de autocuidado también con el uso de la tecnología. Y bueno, pues ahora que tenemos esta información, lo que nos corresponde es entonces hacernos responsables del uso que hacemos de los recursos tecnológicos, sobre todo en el caso de quienes trabajamos con otras personas, en el caso de orientadores educativos, tutores y profesores. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, a continuación vamos a dar lectura a las preguntas de los asistentes que tenemos en esta sesión virtual. Me voy a permitir dar lectura a algunas de ellas. Para la maestra Yasmín, en el caso de los tutores que no son psicólogos, ¿cómo pueden ellos mejorar en la asesoría a distancia? Y considerando que no tendrán estas herramientas que pudiera tener o que consideramos debe de tener un psicólogo, ¿no? Abrimos el micro, maestra Yasmín, por favor. Decía, discúlpame, pero no te escuché. Había mucho ruido, hay mucho ruido, no sé en dónde, si contigo, no sé, creo que va a ser ya con Elena, pero hay mucho ruido y no te escuché, discúlpame. No, me distraje mucho con los ruidos. Estas son de las cosas que suceden. Sí, Sí, ¿verdad? a mí en lo personal me distraen mucho los ruidos que están alrededor. Pues. Y entonces, cuando estabas haciendo tu pregunta, había mucho ruido de un grupo de gente y no me desconcentré, Lorena, discúlpame. Sí, no te preocupes, maestra. Nuevamente lanzo la pregunta. En el caso de los compañeros de la Universidad de Guadalajara que son tutores y que no son psicólogos, ¿cómo pueden entonces mejorar la asesoría a distancia? Sí, mira, es un poco similar, digo, en este caso, por ejemplo, yo también soy tutora y obviamente he tenido mucho trabajo de tutoría, pero esta tutoría que va más allá, no nada más de la académica, sino la tutoría de acompañamiento con algunos de mis alumnos que sí se pusieron un poco mal con este tema del COVID. Yo, la verdad es que como lo he hecho, ha sido exactamente igual, videollamada de WhatsApp, nos conectamos, nos ponemos de acuerdo, yo estoy al pendiente, cómo van, hay unos que me dicen, me gustaría recibir una asesoría, una tutoría, ponemos el día, ponemos la hora, establecemos cuál va a ser el medio por el que lo vamos a hacer, yo lo agendo como otra actividad común, utilizo mi agenda y en ese momento yo generalmente el acuerdo al que llego es que yo soy la que me comunico, yo me comunico y dura igual, es una hora, escucho, trato de acompañarlos en ese momento y darles como el seguimiento, ¿no? Pero me parece que es un poco como igual, sobre todo ahorita con el COVID atiendo mucho lo que son sus necesidades, ¿no? O sea, ¿qué necesitas para estar bien, ¿no? Y ya de ahí, pues los voy monitoreando con del 1 al 10 cómo van, y así lo vamos haciendo. Pero es previo acuerdo, ellos lo solicitan y yo ya los agendo, ¿no? De hecho, este semestre estuve llena de tutorías todo el semestre. Muchas gracias, maestra Yasmín. Para la maestra Laurelena, ¿qué soporte legal existe en una terapia o en un acompañamiento? Pensando o recordando pues que los orientadores educativos no están habilitados para dar terapia, pero que sí hacen este acompañamiento en línea o que pueden estar haciendo este acompañamiento en línea. ¿Existe un soporte legal para este acompañamiento, tanto para el usuario como para el orientador educativo o el tutor también?
Bien, bueno, el más básico es el consentimiento informado. Es decir, hacer que el adolescente o la persona que está encargada del adolescente, en este caso el tutor, madre, padre, estén firmando que están autorizando la atención de la orientación educativa o la orientación del tutor, ¿no? En una instancia educativa como es la Universidad de Guadalajara. El más básico es el consentimiento informado. Si no tenemos un consentimiento informado, creo que aquí tenemos un pequeño vacío justamente, ¿no? Y a partir de eso nosotros ya podemos, como autoridad educativa, podemos entonces informar que efectivamente estos fueron los términos y condiciones de nuestra atención, ¿no? ¿Cuál es la situación? Bueno, yo creo que ya ahí el área jurídica del SEMS tendrá que hacer el apoyo con relación a la atención legal, ¿no? De ese consentimiento informado. Gracias, maestra Laurelena. Paso ahora a una pregunta para la maestra Yasmín. Preguntan si ha tenido pacientes que solo quieran trabajar a través de audio. Puede ser una llamada telefónica. ¿Y qué es lo recomendable en estos casos? En este caso, para mí, por ejemplo, me parece que es muy importante que también nosotros como terapeutas decidamos nuestras herramientas y no nada más permitir que el otro lo decida. Yo tengo mis alternativas de herramientas y esas son las que ofrezco. Yo no ofrezco la llamada telefónica. Me cuesta mucho trabajo trabajar con alguien a quien no esté viendo, ¿sí? Por lo menos. Yo necesito estar viendo a una persona. Nunca he tenido una persona que no acepte la videollamada como formato o la plataforma de Zoom también, pero cuando alguien me lo ha solicitado, yo le propongo que lo hagamos por una videollamada, que ya de por sí es complicado la distancia, ¿no? Bueno, no generalmente, todos han aceptado. Si no llegara a aceptar, yo no lo aceptaría tampoco y lo derivaría con alguien que yo sepa que sí está aceptando dar asesoría o acompañamiento por llamada telefónica. Para mí sí es importante verlos, ¿no? Ahora, tengo personas que nunca he visto físicamente, sí. Aunque para mí la recomendación es por lo menos la primera sesión verlos en físico. Hay personas con las que yo no puedo pedirles esto. Por ejemplo, yo tengo algunos pacientes en Estados Unidos, tengo pacientes en Monterrey, tengo pacientes en Sonora, tengo pacientes en diferentes partes de la República que yo no los puedo hacer venir por esa única primera vez, pues, ¿no? Entonces lo que trato de hacer es como adaptarme a esto. Sin embargo, les digo, un día que puedas, cuando puedas, y hay algunos pacientes, por ejemplo, de Estados Unidos que sí hacen un viaje así. Quedé de ir a Guadalajara y me gustaría sacar una cita con usted en físico. Entonces, yo aprovecho muchísimo esa cita en físico, ¿no? Pero yo también creo que los terapeutas podemos poner nuestros límites y para mí sí es un límite no ver a la persona. Gracias, maestra Yasmín. Y ya yéndonos un poquito con este hilo de la conversación, preguntan también respecto a la empatía. ¿Qué ocurre con ella? ¿No se pierde la empatía en el trabajo virtual? A mí me parece que tiene que ver con el tema de saber estar. A mí me parece que un buen terapeuta es un buen terapeuta presencial y un buen terapeuta virtual. Si no sabes ser empático de manera presencial, va a ser muy complicado que lo seas también de manera virtual. Yo tengo reportes de pacientes que, por ejemplo, me dicen, "Ay, las terapias en línea son mucho más fuertes y trabajo más y avanzo más que cuando estoy presencial". Yo no tengo otra cosa que no sea su cara y que no sea su compartir conmigo, ¿no? Entonces, es muy difícil. Si tú ya eres empática y ya has desarrollado esta habilidad como parte de tu trabajo, es muy difícil que no lo seas. Yo hasta ahorita, bueno, no recuerdo que yo me haya sentido poco empática con alguien a través de la videollamada.
o al contrario, ¿no? Incluso llega un momento en que me pongo así, en que de verdad, en ese momento no existe más nada, ni siquiera yo, para estar con la otra persona, ¿no? Entonces, mi respuesta sería no. Gracias, maestra Yasmín. Para la maestra Laurelena, en el caso del uso del Facebook para el área, ¿es recomendable? Y luego, ¿qué hacemos con la información o con los mensajes que se emiten, por ejemplo, vía inbox? ¿Es recomendable borrarlos, no borrarlos? ¿Qué opinión le merece el uso de Facebook en el acompañamiento? Okay. Bueno, no alcancé a entender mucho el contexto quizá de la pregunta, pero voy a tratar como de justamente de hacer esa síntesis, ¿no? Facebook es una de las plataformas que tiene mayores protocolos de seguridad, pero también es de las que más recaba información. Entonces, y también es de las plataformas con las que más se utiliza por otras aplicaciones externas para recabar información. Entonces, no, para mí no es la más segura en este caso para el acompañamiento, ¿no? Aquí tendríamos que preguntar qué están haciendo en ese acompañamiento y quizá ahí es donde tengamos como la respuesta, ¿no? Vamos a hipotetizar, supongamos que este acompañamiento tiene que ver como si tuviera entonces un seguimiento de mi estudiante a través de su mismo perfil y entonces me puede contactar por Facebook, por Messenger y entonces yo ya puedo tener incluso videollamada que también me lo permite y puedo tener absolutamente todo. Aquí la primera pregunta sería, yo como orientador, ¿qué uso le doy a la información de mi estudiante si lo tengo agregado en mi propio Facebook? Vamos, ahora, ¿es un Facebook institucional? Eso quiere decir que estoy dada de alta, me voy a poner como ejemplo, como psicóloga Elena, orientadora de preparatoria 5, ¿no? Entonces, es mi Facebook profesional y es solamente ubicado para justamente mis estudiantes de la preparatoria 5, todas las generaciones que van llegando ahí están, ¿no? Yo les voy dando, ok, de acuerdo, vamos. Entonces, aquí la situación es, ¿qué uso le doy a ese perfil? ¿Cómo lo gestiono? ¿Qué uso le voy a dar a información que no va dirigida a mí? ¿Ok? Porque hay información que del perfil de mis estudiantes van a utilizarlo para otros fines sociales que no van dirigidos a mí. Y puede ser que entonces esa información me sea útil, sí, pero no, el estudiante no quiere trabajarlos y entonces yo estoy invadiendo esa situación. Ok, hasta ahí vamos planteando con claridad cuál es el uso de mi Facebook. Si yo solamente no tengo un perfil profesional, ¿ok? Es mi perfil personal y tengo ahí a mis estudiantes, podríamos tener algunos riesgos. Ahí no estamos hablando de ningún delito, ¿ok? Segundo, si yo quiero darle seguimiento a mi estudiante, ¿no? Que quiero hacer esa videollamada o ese messenger, ok, creo que hay otras herramientas mucho mejores, más seguras y sobre todo menos invasivas. Creo que es la palabra clave, menos invasivas, porque de pronto Facebook y Messenger se puede volver invasivo y yo no les garantizo que nuestros estudiantes puedan tener como este límite de reconocer en qué horario sí me va a atender mi terapeuta, mi orientadora o no. Y como adultos responsables tenemos que entonces nosotros poner el límite justamente para saber cuándo le puedo dar atención a mi estudiante, porque no solamente voy a tener uno, ¿no? Entonces puedo tener muchísimos y en línea pudiera llegar a ser que tenga más y pensaríamos que puedo abarcar más en línea, pero la realidad es que tenemos una falsa percepción de lo que es en línea y en la presencialidad. También requiere esa calidad y ese tiempo que tengo. O sea, no es lo mismo estar en línea y estar en lo presencial. No significa que porque no me mueva del lugar o no me transporte a otro lugar, vaya a hacer flash en mis intervenciones. No, no lo es así. Requiere también un tiempo, ¿no? Y ese tiempo requiere también el respeto al terapeuta. El terapeuta que es el adulto
quien es quien en este momento, y la autoridad educativa, quien es quien tiene que poner el límite. Entonces, Facebook me parece muy invasivo. ¿Qué pasaría ahora con la pregunta de borrar los mensajes? Yo no garantizo borrar los mensajes, sobre todo porque si hay una situación donde tengo que entonces informar, tengo que garantizar que hubo un trato profesional, ¿no? Si no hubo un trato profesional y entonces quiero borrar o eliminar, pues vamos, ¿qué estamos haciendo, orientadores, no? Aquí lo ético es el trato profesional. Es mi respuesta. Muchísimas gracias, maestra Laura Elena. Y hablando de la invasión o de este tema de la privacidad, ¿es válido, es conveniente o recomendable recibir fotografías durante la sesión de acompañamiento que se esté haciendo de manera virtual? Y luego, si es recomendable, ¿qué hacemos con ellas? ¿También serían evidencia del trabajo realizado? Para mí, ¿verdad? Ok. Sí. La pregunta sería, la reviro, y es, ¿para qué voy a recibir fotografías? Si las fotografías quieren evidenciar, bueno, la verdad es que a nuestros jóvenes les hace falta la descripción. Entonces, como terapeutas, yo les invito que, o como orientadores, yo les invito que le rasquen la habilidad de la descripción a su estudiante. Eviten lo mayor, en la mayor de las posibilidades, el hecho de recibir información por parte de ellos como fotografías o videos, o memes, o cualquier otra cosa que pueda representar después ese brinco, ¿no? Con relación a la línea profesional. Creo que justamente en línea podemos perder esa línea profesional más fácilmente que hacerlo de manera personal. Entonces, el hecho del intercambio de fotografías, y quizá a lo mejor me estoy viendo muy inflexible, puede ser que sí, pero híjole, estar en esta parte de la legalidad, de la parte de la fiscalía, no me representa esa flexibilidad tanto. Entonces, puede ser que del otro lado sí se perciba como, bueno, es que a mí me ayuda a mayor empatizar y todo. Si usted como terapeuta o como orientador y como autoridad educativa considera que le puede apoyar en la guía y que no representa ninguna invasión, ninguna situación que pueda presentarse a malos entendidos, adelante. Si no, yo le invito a que no reciba en la mayor de las posibilidades, ninguna fotografía, ¿no? Muy bien, pues creo que ha sido muy claro. Sí, por favor, adelante, ¿Puedo maestra Yasmín. nada más compartir algo al respecto? Yo no sé, bueno, en el tema sobre todo de la tutoría, pues probablemente casi no comparto yo imágenes o cosas, ¿no? Quizás libros es un poco a lo mejor lo que comparto, pues, pero en el de la terapia sexual y de pareja, la terapia sexual y de pareja trabaja de manera paralela terapia psicológica y terapia sexual. Y la terapia sexual hay que dar instrucciones. Y esas instrucciones, ¿sí? Yo, por ejemplo, las explico en un pizarrón en la terapia virtual, las explico en un pizarrón, les tomo la fotografía y se las envío en ese momento. Si no, muy complicado no hacerlo, pero es lo que es la tarea, sí la envío y sí envío las fotografías, pero forma parte, o sea, es decir, para poder ya dar esto, yo, por ejemplo, sí me tuve que hacer de una portacámara, tuve un pintarrón, tuve que hacer, porque es diferente el trabajo. ¿Sí? Hay que apoyarse, por lo menos yo me apoyo mucho visualmente, entonces yo les explico como una clase a veces, ¿no? Hay una parte que es la parte psicológica, no necesito más que estarnos viendo, ¿no? Pero en la parte que es la terapia sexual, sí hay que explicar, hay que dar instrucciones y hay que tomar fotografías. Esa es como la manera sistemática en cómo lo hago. Termino la sesión, tomo fotos, se las envío y incluso queda como evidencia, queda como registro de decir, es que usted no me dijo, ¿cómo no? Aquí está, tecnología habla, aquí está, te di todas las instrucciones, ¿sí? Yo creo que depende de cuál es el objetivo en este caso, del acompañamiento, ¿no?
Sí, muchísimas gracias, maestra Laurelena y Yasmín. Creo que queda claro como cuál sería la utilidad que pudiera tener el uso de imágenes en el acompañamiento virtual. Y bueno, por último, ha habido una serie de preguntas que tienen que ver con el consentimiento informado. Y esta pregunta va para ambas. Primero, si ustedes conocen algún formato de consentimiento informado que pudiera ser utilizado en el contexto escolar, y luego si ese formato tendría que estar firmado por el alumno, por el tutor escolar, entendido pues como el profe que acompaña al estudiante, por los tutores legales que son los padres de familia, o bien, si no existen estos formatos, la institución tendría que generarlos y sobre qué lineamientos. Esta pregunta es para ambas. Cedo el uso de la voz a la maestra Yasmín y luego a la Ok. maestra Laurelena. Depende, en este caso, por ejemplo, la universidad, a través del Departamento de Salud Mental, donde se hacen las prácticas que de psicología y que se van a las escuelas, etcétera, o a diferentes instituciones, y se maneja un formato de consentimiento informado. Pero más o menos el consentimiento informado tiene elementos que son básicos y cada quien le puede poner lo que necesita y que sea legal para esta cuestión, ¿no? En lo privado, por ejemplo, yo tengo adaptado un formato de consentimiento informado. En las instituciones hay otro tipo de consentimiento informado. Lo firma, si es menor de edad, lo tiene que firmar, en este caso, las personas, su tutor, su papá, etcétera. Si son en instituciones, en muchos casos, los adolescentes, por ejemplo, en las preparatorias, donde van a orientación educativa y les dan asesoría psicológica, no quieren en muchos casos que los papás se enteren de que están tomando terapia. Entonces, aquí lo que se les pide es que la autoridad mayor de la institución, que en este caso son los directores, tienen que ser los que firmen los consentimientos informados. En el caso de la consulta privada, la mayoría de la gente con la que yo trabajo es mayor de edad, pero si son menores de edad, se los pido a sus papás. Tan, tan. Yo creo que es muy completa la respuesta de la maestra Yasmín, y sobre todo yo nada más le integraría algo que tiene que ver con relación al tutor legal, ¿no? En la cuestión de la legalidad, el tutor legal siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, a menos que justamente sea el tutor legal, madre o padre, quien sea el que esté afectando al menor. Entonces tendríamos que irnos a otra parentalidad. Bien, creo que una buena estrategia como Universidad de Guadalajara que puede hacer en educación media superior es, cuando la madre, padre o tutor legal acuda a hacer alguna firma, entonces también se le invite a firmar de que su menor hijo, ¿no? O menor hija pueda recibir esto y que esté enterado de que en algún momento del ciclo escolar pueda recibir y que entonces lo autorice. Esto se antecede justamente a que en el caso de que lo quiera requerir, no tenga que ir con la mamá o el papá a informar que le está ocurriendo algo, ¿no? O que en ese momento tuvo una orientación porque resulta que tuvo un conflicto con alguien de manera momentánea que puede surgir de manera espontánea y que a lo mejor mamá y papá no son las figuras más de mayor confianza para el menor de edad. Pero creo que una buena estrategia podría ser esa, para que garantice entonces de que el menor pueda tener esa atención cuando lo requiera y ya está enterado per se el papá o la mamá. Bien, muchísimas gracias, Yasmín, maestra Laurelena. Hay una última pregunta, ya íbamos a cerrar, pero me parece que es importante que pudiéramos hablar sobre esto. El uso del celular personal. Los orientadores educativos, tutores y docentes nos vimos en la necesidad de hacer uso de nuestro dispositivo personal para atender asuntos relacionados con nuestra vida laboral. Y preguntan entonces, ¿usar el celular personal para el seguimiento con alumnos es de alto riesgo? Esa sería la pregunta, ya que con las medidas inmediatas fue una de las opciones para acercarse a los alumnos. Bueno, yo en lo personal, a mí sí me gusta tener dos celulares.
uno lo utilizo de manera personal y el otro lo utilizo para el trabajo, incluso porque es una manera, por ejemplo, como de desconectarme y de poner como límites en todo esto, excepto en aquellos casos de personas con crisis de ansiedad y ese tipo de situaciones, son los únicos a los que les comparto también mi teléfono personal. Al resto de mis pacientes o de mis orientados no tienen mi teléfono personal. Yo creo que sí es importante cuidar. Me parece que falta un poco de reglamentación, por lo menos institucionalmente en la Universidad de Guadalajara, porque hay como contradicciones en todo esto, pues. Es decir, les piden y nos piden a nosotros los profes y los estudiantes que nos comuniquemos con ellos, pero la única manera es a través de nuestro celular, pues, ¿no? Nos piden que no hagamos grupos de chat, pero ¿de qué otra manera nos podemos comunicar? Pues, ¿no? Entonces, como que esto, para mi gusto y mi experiencia, no está todavía claro que sí y que no. Yo, por lo pronto, tengo muchos años en que manejo 2 celulares y eso me ayuda mucho en todos los sentidos, a desconectarle, a decirles a mis pacientes, tengo un horario, también necesito descansar, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo hago así. Elena. Yo creo que en cuestión de seguridad es lo mismo tener 2 celulares o un celular, pero en cuestión de justamente de la invasión a la privacidad, lo mejor será tener 2 celulares, como lo dice la maestra Yasmín. Y creo que en ese sentido le permitimos justamente al adolescente, quien es el dirigido en este momento la atención, también reconocer los límites del profesor, la profesora y el orientador, ¿no? Entonces, creo que con relación, sí, soy muy precisa con seguridad, no, la cuestión del seguimiento por teléfono, yo creo que ya lo dije al principio de mi presentación, el hecho de que tu dispositivo esté seguro con relación a los protocolos de antivirus, de descarga, de actualización de sistemas, con eso garantizas de tu lado que la recepción que estás y el envío y recepción, vamos, está seguro de tu lado. Ojalá que del lado del estudiante también lo esté, pero conociendo de pronto la higiene digital de los estudiantes adolescentes, la verdad es que lo dudamos, pero que no le suceda al adulto responsable, ¿no? Creo que ahí es mi única aportación con relación a seguridad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Lamentablemente nuestro tiempo ha concluido. No obstante, este espacio ha sido muy gratificante en términos de saberes y sin duda lo aquí planteado robustece el perfil del orientador educativo, de los tutores y de los profesores de la Universidad de Guadalajara y también de otros asistentes que hoy nos acompañan. Este escenario sin duda nos plantea retos importantes y estoy segura que con esta información pues tenemos ya una perspectiva diferente. Muchísimas gracias a nuestras ponentes y al auditorio que hoy nos acompañó de manera virtual. Nos vemos en el siguiente conversatorio. Que tengan muy buen día. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Hasta luego.